Macri dijo algunas cosas que el CEPA nos ayudó a refutar. Inmediatamente pedimos la ayuda, para que no sea tan solo el punto de vista que nos ha quedado después del gobierno desastroso de Mauricio Macri. Una de las cosas que dijo Macri es sobre no jugar con fuego a la suma cero, donde hay que sacarle al de al lado para tener uno. No me vengan a sacar a mí para que tenga el otro. No se trata de sacarle, se trata de que aquellos que obtienen mejores resultados de la economía que genera el país y cada uno de sus habitantes, tienen una responsabilidad impositiva que está por encima de aquellos que aportan el IVA y pagan impuestos muy importantes, pero no tienen acceso a cierto bienestar económico. Ahora sí la tenemos a la doctora Julia Estrada. Buen día, Julia querida, ¿qué tal? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, ¿hacemos el análisis? Sí, claro, hay una frase que efectivamente dijo el presidente, que es que hay impuestos confiscatorios, ¿no?, en Argentina, y que incluso el Frente de Todos sugirió, quería avanzar en eso, obviamente refiriéndose a grandes fortunas. Y uno de los datos que yo te pasaba el día de ayer tenía que ver con la comparación a nivel internacional de la alícuota más alta del impuesto a las ganancias. Es decir, la persona física que más paga impuesto a las ganancias, ¿cuánto paga? ¿Cuánto le saca el Estado, podríamos decir? Bueno, en Argentina eso es del 35%, todos lo sabemos. Para las empresas es del 30%. Bien, por ejemplo, en Chile es del 40%. En Italia, 43%, Alemania, 45%, más un impuesto, una sobretasa de solidaridad para los super ricos. Francia, 45%, España también, Australia que fue ejemplo del macrismo como país a copiar. Fíjate, Israel, 50%, Austria, 55%, para la discusión sobre el Peque Schwarman y cuánto le hubieran cobrado si, ganaba ya el dinero. Y Dinamarca, 56%, para los que están viendo la serie de Danesa Borgen. Bueno, ahí el impuesto el más alto es claramente 20 puntos más elevado que en Argentina, con lo cual la idea de confiscatoriedad que sostiene el presidente no tiene sentido desde el punto de vista de la comparación. No querer de vuelta jugar este juego de suma cero, ¿no?, donde hay que sacarle al de al lado para tener uno, en vez de pensar que un país sale adelante cuando genera riqueza, cuando esa riqueza se distribuye en forma de nuevos empleos. Añora los tiempos en los cuales se aumentaba la brecha, Julia. Totalmente, ahí me parece que hay que hacer un recuerdo necesario de los valores. Había una distancia de 19 veces entre el 10% más rico y el 10% más pobre en junio de 2016, lo cual significa que a diciembre de 2015 todavía era más chica esa distancia, porque ya para junio teníamos el efecto de los tarifazos y de la baja de retenciones. Ahora, para la mitad de 2019 ya había aumentado la brecha 23 veces. Es decir, Macri aumentó la desigualdad 20% en ese periodo de 4 años en que gobernó, lo cual significa que hoy plantear que hay que crecer y que no hay que distribuir, también significa consolidar esta distribución desigual que él mismo empeoró. El cuadro excelente que lo voy a tener para hoy para la columna. En columnas justamente se plantea la brecha de 19 a 23 veces aumentada por Macri, y cómo además una ínfima parte de la población argentina, solo 440 personas, el 0,001% de la población mayor de edad, concentra casi el 10% del patrimonio declarado por los argentinos. Ese patrimonio, además, se encuentra en un 83% fuera del país. Bueno, ese es un dato fundamental, Víctor Hugo. Y además, cuando decís población mayor de edad, es importante porque estamos haciendo el 0,001% sobre 31 millones de argentinos, no sobre los 45. ¿Por qué? Porque lo hacemos bien, porque no comparamos entre niños y, digamos, entre las personas mayores de edad con las cuales se le puede hacer una comparación de cuánto patrimonio tienen. Bueno, ahí solamente 440 personas prácticamente tienen el 10% del patrimonio. Y te agrego un dato, que te lo voy a estar pasando. Vos viste que en la discusión de grandes fortunas se pidió de parte del Congreso datos a la AFIP para ver cómo funcionaría esa distribución adentro de los que pagan grandes fortunas. Bueno,
solamente unos 270 contribuyentes de los 12.000 van a financiar el 50% del impuesto. Es decir, si el impuesto va a recaudar 300.000 millones, la mitad, 150.000 millones, solamente la terminarían aportando 270 personas, porque adentro de los ricos hay una concentración, de nuevo, una doble concentración donde hay súper ricos. Y eso es lo que claramente hay que visualizar, porque eso te explica la extrema pobreza. El 11 de agosto, donde terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. La sucesión de conflictos nos llevó al mismo lugar. Esta sí que es una mentira insoportable, Julia. Es una mentira brutal, no resiste ni los propios datos del INDEC, que de por sí podemos cuestionar, pero en este caso no tiene ni sentido cuestionar los datos que ha habido en relación al INDEC y cómo el INDEC deliberadamente discontinuó la serie de pobreza, no quiso hacer una reconstrucción hacia atrás con respecto a cómo estaba en el kirchnerismo. Esto yo no me voy a cansar de decirlo, porque hubo una decisión de no mostrar en 2015 versus 2016, 2017 y demás. Ahora, yendo a los datos del propio INDEC, él tenía un nivel de pobreza de 35,4% al primer semestre de 2019, es decir, a junio, podemos decir antes de la devaluación, ya era súper alta, ahora voy para atrás, pero la sube al 40,9% al año siguiente. Ese es el efecto de la corrida cambiaria que prácticamente habilitó el Banco Central el 12 de agosto, con lo cual no es cierto que dejó la pobreza en el mismo lugar, la aumentó en el último año, pero además él arrancó con una pobreza al primer semestre de 2017 de 28,6, que es el dato con el cual uno puede ya comparar su propia gestión. Entonces, hubo un aumento de 8,1%, 8,1 puntos entre junio 2018 y junio 2019, y luego tenemos un aumento de 5,5 puntos entre junio 2019 y junio 2020, en donde está la pandemia, y un poco se le adjudica esos 5,5 puntos al gobierno de Alberto Fernández, pero la verdad es que está compartido con el gobierno de Macri, porque esos 5,5 puntos adentro tienen la pandemia el primer semestre de este año, pero también tienen la corrida cambiaria de agosto 2019. ¿Se entiende? Podríamos decir que todo esto es Macri en realidad. Un acuerdo que se aleje de la magia, se aleje de la mentira, que recupere la cultura del trabajo, del esfuerzo personal de cada argentino, que dignifica, y que los que gobiernan vivan con los impuestos razonables que les pagamos, no con impuestos confiscatorios, como lo hacen todos los demás países. Bien. ¿Qué te parece, Julia? Eso era lo que estábamos comentando previamente en relación a esos impuestos confiscatorios que él cree que solamente existen acá, y que no es así. Incluso si uno compara otros países, Argentina lo que tiene es un IVA mucho más alto que otros países. Si uno quisiera criticar el sistema tributario, tendría que decir Argentina cobra un impuesto a los pobres o a los que menos tienen mucho más alto que otros países. No impuestos confiscatorios, esos son los que en teoría hay que subir, es al revés. Y el déficit, ¿quién lo genera? Lo genera el presupuesto. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Entonces no tenía alternativa que ir y tomar deuda. Qué vergüenza es el personaje, siempre echando culpas, siempre son los demás. En este caso el presupuesto de su gobierno se lo fijaba la oposición. Vos escuchaste una cosa más graciosa, Julia. Sí, es como que a uno, como dirías vos, se le termina la capacidad de indignación, se le agota, porque es una cosa tras de otra. Ahora vamos a los números. El déficit financiero, es decir, lo que nos importa de verdad, que es lo que él gastaba en pago de intereses de deuda, lo aumentó. Era de 3,7% en 2015 con la metodología anterior, la que el FMI propone, que ellos la cambió para acá, de hecho. Si seguimos con esa metodología, 3,7 era en 2015, lo aumenta a 5,7 en 2016, esto es el endeudamiento, sube a 5,8 en 2017 y sube a 5,6 en 2018 y lo termina dejando en 3,8% en 2019, es decir, en el mismo lugar que en 2015, o sea, no redujo el déficit. No lo redujo, y solo se redujo la última parte del año. Bueno, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el FMI lo obliga a aumentar los impuestos progresivos. ¿Cuál? Retenciones.
Y cuando uno mira la relación, y es un gráfico que te compartí ayer también, entre la curva del déficit financiero que aumenta y después baja un poco, y la curva de los impuestos progresivos, es decir, los impuestos que gravan a los ricos, que claramente descienden y suben al final, lo que encuentra es una relación inversa, porque lo que hizo Macri fue perder recaudación, resignar ingresos, resignó con bienes personales, con el blanqueo, resignó con retenciones. Y en la última parte, solo en 2019, mejora un poco la recaudación progresiva porque el FMI le dijo en mayo de 2018 que tenía que subir las retenciones. Macri lo estiró todo lo que pudo, se fue a septiembre, la subió en septiembre y recién impactó en 2019. El gobierno fue castigado el 12 de agosto, el nuevo gobierno que llegaba, por el prejuicio de lo que había pasado, ¿no? El 12 de agosto asistimos a una corrida en los depósitos, una devaluación enorme de vuelta, todo porque se confirmaba que el kirchnerismo volvía al poder. Es gracioso. Es decir, el hecho democrático de que el kirchnerismo fuera parte del poder que volvía, porque no es todo kirchnerismo, era lo que determinaba la situación pavorosa por la que estaba atravesando su gobierno, que se caía a pedazos. ¡Qué absurdo! Vos hiciste también otro cuadro muy demostrativo de cómo fueron la evolución de las corridas cambiarias que se produjeron, y dos más importantes, en la suma mucho más importantes, se produjeron antes de ese día posterior a las PASO. Claro, exactamente. Si le echamos al kirchnerismo la culpa de la corrida de agosto de 2019, ¿cómo explicamos las anteriores? Porque entonces, y esas fueron sin elecciones en 2018, en marzo de 2018, en mayo de 2018 y agosto de 2018, sin kirchnerismo mediante, e incluso con el FMI asistiéndolo. Mirá, entre el 29 de agosto de 2018 y el 30 de agosto, ahí el dólar, el mayorista estamos mirando, que es el que le importa a los que compran y a los que exportan e importan, retomando lo de la periodista que le preguntaba a Guzmán. Bueno, el dólar mayorista aumenta 24%. Ahí estaba Caputo al frente de el Banco Central. Entre el 18 de marzo de 2019 y el 25 de abril de 2019 aumenta casi 15%. Es decir, ahí tuviste dos devaluaciones muy importantes sin kirchnerismo. Ni siquiera Alberto Fernández era anunciado como candidato. Y luego, entre el 9 de agosto de 2019 y el 12 de agosto fue de casi 23%. Es decir, Macri tuvo una devaluación más fuerte en el medio de 2018, cuando no había amenaza kirchnerista, con lo cual lo que hay que hacer es analizar su política económica y dejar de echarle la culpa a los demás. No podemos vivir los argentinos sin crédito. No puede ser que en los países que nos rodean, alguien que con su trabajo como el de ellos, tiene un sueldo razonable, va al banco y consigue un crédito a 30 años, al 3%, y tiene casa. Acá no se puede. Hace años que uno tiene que comprar una casa, tiene que comprar el contado. Y todos los planes de financiamiento terminan fracasando porque vuelve a subir la inflación, porque no hay moneda. Desopilante, pobre hombre, de verdad, porque decir tanta cosa insostenible, ¿cómo puede hablarnos, se puede vivir sin crédito cuando la tasa de los intereses que hubo en la Argentina superó el 70% en determinado momento, con toda la influencia que tiene en lo que llamamos el mundo del crédito? Julia. Bueno, es increíble, porque uno de esos argumentos los puede escuchar, uno puede quejarse de que a Argentina le falta crédito desde los sectores populares, una empresa, puede quejarse del sistema de crédito hipotecario. Sí, es verdad, en Argentina es muy débil. Ahora, eso no lo puede decir Macri. Justo él es el menos autorizado para hablar del tema, por lo que decís, por la tasa superior al 70%, y además por lo que hizo con los UBA, porque lo que hizo fue un crédito hipotecario que ató de pies y manos a quienes lo sacaron, confiando en algún punto ciegamente con una política que muchos dijimos que no iba a ocurrir. Y si te fijas, Víctor Hugo, el UBA aumentó 225%, que es básicamente el aumento de la inflación, entre abril de 2016 y diciembre de 2019, o sea, los créditos a los que sacaron ese crédito le aumentaron ese valor, y 198% aumentó el salario del sector privado, es decir, se volvió inviable el sistema de crédito que propuso Federico Sturzenegger con Mauricio Macri. Sturzenegger, que ahora está aconsejando sobre política económica desde Twitter. Querida Julia, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Víctor Hugo. La doctora Julia Estrada, el CEPA, en acción, permitiéndonos con los números, con los cuadros, con toda la demostración necesaria, la refutación de alguna de las, qué sé yo cómo calificarlas. Hágalo usted, por favor, póngale lo que dijo Macri. ¿Cuál es el adjetivo que le pondría al lado?
pará. ¿Vos me estás diciendo que todavía no viste el último episodio de Notis Politizadas? Míralo ahora.